La nieve caía con fuerza sobre el Valle de los Pinos aquella tarde de julio de 1972. En las afueras de Temuco, donde el frío cortaba la piel y el viento aullaba entre los bosques de araucarias, el internado Santa Rita se alzaba como una sombra gris contra el cielo plomizo. Era un edificio de 3 pisos construido en piedra volcánica, con ventanas altas y estrechas que parecían observar en silencio todo lo que ocurría en su interior. Las monjas de la orden franciscana lo habían administrado durante décadas, recibiendo a niñas huérfanas o abandonadas de toda la región. Mariana Valdés tenía solo 9 años cuando llegó al internado en el invierno de 1969. Sus ojos oscuros brillaban con una mezcla de miedo y esperanza, mientras su tía Elisa la dejaba en la puerta principal, prometiéndole que volvería pronto. Pero los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y Mariana nunca dejó de esperar junto a la ventana del dormitorio, observando el camino de tierra que conducía al mundo exterior. La Madre Superiora, una mujer de rostro severo llamada Sor Teresita, mantenía una disciplina férrea. Las niñas debían levantarse al amanecer, rezar durante horas, trabajar en la cocina y la lavandería y estudiar lo mínimo necesario. El castigo por cualquier falta era el encierro en el sótano, un lugar húmedo y oscuro donde el frío calaba hasta los huesos. Mariana había aprendido a obedecer en silencio, pero su corazón guardaba la certeza de que alguien vendría por ella. Si estás disfrutando esta historia, suscríbete al canal y déjanos un comentario diciéndonos desde qué país nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas historias. En julio de 1972, una tormenta de nieve sin precedentes azotó la zona. Las provisiones escaseaban y la Madre Superiora decidió que había demasiadas bocas que alimentar. Una noche reunió a 5 de las niñas más pequeñas, incluyendo a Mariana, y les dijo que serían trasladadas a otro internado en Santiago, donde tendrían mejores oportunidades. Las niñas, ilusionadas con la posibilidad de un cambio, prepararon sus escasas pertenencias. Al día siguiente, un viejo camión llegó al internado. El conductor, un hombre de mediana edad con barba descuidada y ojos fríos llamado Héctor Ibarra, cargó a las 5 niñas en la parte trasera del vehículo. Sor Teresita ni siquiera salió a despedirse. El camión partió a media tarde, cuando la nieve comenzaba a caer con más intensidad. Mariana apretó contra su pecho la única fotografía que tenía de su madre, una imagen borrosa que había guardado durante 3 años. El viaje debía durar 2 días, pero cuando cayó la noche y el camión se adentró en las montañas, Héctor detuvo el vehículo en medio de un bosque solitario. Las niñas, confundidas y asustadas, preguntaron por qué se detenían. El hombre las hizo bajar con palabras bruscas, diciéndoles que debían caminar un poco porque el camión no podía seguir por el camino nevado. Las guió por un sendero estrecho entre los árboles, cada vez más adentro del bosque. Cuando llegaron a un claro rodeado de araucarias centenarias, Héctor se detuvo y les ordenó quedarse allí. Les dijo que volvería en 1 hora con ayuda. Las niñas, tiritando de frío y miedo, se abrazaron entre sí mientras veían cómo la figura del hombre desaparecía entre los árboles. El motor del camión rugió a lo lejos y luego solo quedó el silencio y la nieve cayendo implacable. Mariana fue la primera en comprender lo que había sucedido. Las habían abandonado, nadie vendría por ellas. El frío era tan intenso que sus dedos comenzaron a entumecerse casi de inmediato. Las otras 4 niñas, Sofía, Carmen, Luz y Beatriz, lloraban desconsoladas. Mariana intentó mantener la calma, recordando las historias que su madre le contaba sobre la fuerza de los mapuches que habitaban esas tierras. Buscaron refugio bajo las ramas bajas de una araucaria, acurrucándose juntas para conservar el calor. La noche en la montaña fue interminable. El viento soplaba con furia y la temperatura descendió varios grados bajo cero.
Una por una, las niñas fueron sucumbiendo al frío. Sofía fue la primera en cerrar los ojos y no volver a abrirlos. Carmen la siguió poco después, su pequeño cuerpo temblando hasta que ya no se movió más. Luz y Beatriz resistieron hasta el amanecer, pero cuando los primeros rayos del sol iluminaron el bosque nevado, también ellas habían partido. Mariana fue la última en morir. Mientras sentía como el frío invadía cada célula de su cuerpo, miró la fotografía de su madre una última vez. Sus labios azules susurraron una promesa. Volvería. Encontraría a quienes las habían abandonado. No habría paz hasta que la verdad saliera a la luz. Cuando cerró los ojos, la nieve ya había comenzado a cubrir los 5 pequeños cuerpos acurrucados bajo la araucaria. Los días pasaron y nadie reportó la desaparición de las niñas. En el internado Santa Rita, Sor Teresita anotó en el registro que las 5 internas habían sido trasladadas a Santiago. Héctor Ibarra recibió su pago y continuó con su vida como si nada hubiera ocurrido. El bosque guardó su secreto bajo metros de nieve, y cuando llegó la primavera, los cuerpos de las niñas quedaron ocultos bajo la tierra y las hojas caídas. Pasaron los años y la vida siguió su curso. El internado Santa Rita cerró sus puertas en 1985, tras un escándalo de maltratos que involucró a varias monjas. Sor Teresita murió en 1990 sin haber confesado jamás lo que había hecho. Héctor Ibarra se mudó a Valparaíso, donde trabajó como transportista hasta su jubilación. El bosque, donde murieron las niñas, se convirtió en parte de una reserva natural y muy pocos lo visitaban debido a su difícil acceso. Pero en el invierno de 2015, 43 años después de aquella noche fatídica, algo comenzó a cambiar. Los primeros en notarlo fueron los guardaparques de la reserva. Reportaron luces extrañas en el bosque durante las noches de luna nueva, pequeñas esferas luminosas que flotaban entre los árboles. También escucharon voces de niñas cantando canciones antiguas, aunque nunca encontraban a nadie cuando investigaban. Roberto Muñoz era uno de esos guardaparques. Tenía 35 años, era padre de 2 niñas y conocía cada rincón de esa reserva. Una noche de julio, mientras hacía su ronda habitual, vio a una niña caminando sola por el sendero nevado. Vestía un uniforme escolar gris descolorido y sus pies descalzos dejaban huellas en la nieve fresca. Roberto corrió hacia ella, preocupado por encontrar a una menor en esas condiciones, pero cuando estuvo a punto de alcanzarla, la niña desapareció como si nunca hubiera estado allí. Inquieto, Roberto investigó más a fondo. Descubrió viejos registros del internado en los archivos municipales de Temuco. Entre los documentos polvorientos encontró el registro de julio de 1972, donde se mencionaba el traslado de 5 niñas a Santiago. Algo en esa anotación le resultó extraño. Contactó con las autoridades de Santiago y descubrió que ningún internado había recibido a esas niñas en esa fecha. Su investigación lo llevó hasta el hijo de Héctor Ibarra, quien vivía en Valparaíso. El anciano transportista había muerto hacía 5 años, pero su hijo, Patricio, recordaba cómo su padre se despertaba gritando en las noches, hablando de 5 niñas en la nieve. En su lecho de muerte, Héctor había murmurado algo sobre un bosque y una deuda pendiente. Pero Patricio nunca le había dado mayor importancia. Con esta información, Roberto convenció a las autoridades de realizar una búsqueda en el bosque. Utilizaron perros entrenados y tecnología de radar de penetración terrestre. 3 semanas después, encontraron los restos. 5 esqueletos pequeños, acurrucados juntos bajo una araucaria centenaria, exactamente donde Mariana y sus compañeras habían pasado su última noche. La noticia conmocionó a todo Chile. Los medios cubrieron extensamente el caso del horror del internado Santa Rita.
Los restos fueron examinados forenses y se confirmó que pertenecían a 5 niñas de entre 7 y 9 años. La causa de muerte fue hipotermia. Los registros del internado fueron revisados y se identificó a 4 de las 5 víctimas: Sofía Ramírez, Carmen Torres, Luz Pardo y Beatriz Núñez. La quinta niña, se determinó, era Mariana Valdés. La familia de Mariana fue localizada. Su tía Elisa, ahora una mujer de 72 años, vivía en Concepción. Cuando la policía le informó del hallazgo, se derrumbó. Entre lágrimas, confesó que en 1969 había dejado a Mariana en el internado prometiéndole volver, pero las dificultades económicas y la vergüenza la habían paralizado. Con el tiempo, había asumido que la niña estaría mejor en el internado y había seguido con su vida, casándose y formando una nueva familia. El caso legal fue complejo. Sor Teresita estaba muerta, al igual que Héctor Ibarra. Sin embargo, se descubrió que otros empleados del internado habían estado involucrados en el abandono sistemático de niñas consideradas problemáticas o costosas de mantener. 2 exmonjas aún vivas fueron interrogadas. Una de ellas, Sor Magdalena, ahora de 84 años, admitió haber conocido el plan, pero haber guardado silencio por miedo a Sor Teresita. Las familias de las 5 niñas exigieron justicia, pero la muerte de los principales responsables complicaba el proceso. Se realizó un funeral masivo donde los restos de las 5 pequeñas fueron sepultados juntos en el cementerio de Temuco. Miles de personas asistieron llevando flores y velas, honrando la memoria de esas vidas truncadas por la crueldad y el abandono. Pero lo que nadie esperaba era lo que ocurriría después del funeral. La noche siguiente, varios residentes de Temuco reportaron haber visto a 5 niñas caminando por las calles del centro, tomadas de la mano, sus figuras translúcidas brillando con una luz tenue. Parecían buscar algo, mirando las casas con expresiones serenas pero determinadas. Elisa fue la primera en recibir una visita. Eran las 3 de la madrugada, cuando despertó, sobresaltada por el sonido de pasos pequeños en su casa. Bajó las escaleras temblando y encontró a Mariana de pie en el salón, mirándola con aquellos ojos oscuros que recordaba tan bien. La niña no dijo nada. Solo extendió su mano mostrando la fotografía que Elisa le había dado años atrás. Luego señaló hacia la puerta y simplemente esperó. Elisa comprendió. Durante años había evitado enfrentar su culpa, había construido una vida nueva tratando de olvidar, pero no había olvido posible. Cayó de rodillas, sollozando, y pidió perdón. Le explicó a Mariana que había sido cobarde, que el miedo y la vergüenza la habían paralizado, que no había pasado un día sin pensar en ella. La figura de Mariana permaneció inmóvil durante varios minutos, como si sopesara cada palabra. Finalmente, la niña se acercó y colocó su mano translúcida sobre el corazón de Elisa. Un frío intenso invadió el pecho de la mujer, pero no era un frío que hiciera daño. Era un frío que limpiaba, que obligaba a sentir todo el dolor que había sido enterrado durante décadas. Elisa experimentó cada momento de soledad que Mariana había vivido en el internado, cada noche esperando junto a la ventana, cada lágrima derramada en silencio, y luego sintió el terror de esa última noche en el bosque, el frío mortal, la certeza del abandono. Cuando Mariana retiró su mano, Elisa quedó exhausta, pero transformada. La niña asintió levemente, como aceptando el arrepentimiento genuino, y se desvaneció en el aire. Elisa supo en ese momento que debía dedicar el resto de su vida a honrar la memoria de su sobrina, a ayudar a otros niños abandonados, a ser la persona que debió haber sido 43 años atrás. La historia de Elisa se volvió pública y resonó en todo el país. Muchas personas que habían abandonado o descuidado a niños en su pasado comenzaron a experimentar visitas similares.
no solo de Mariana, sino de las otras 4 niñas. Sofía apareció ante un primo que había prometido adoptarla, pero nunca lo hizo. Carmen visitó a una trabajadora social que había archivado su caso sin investigar las denuncias de maltrato. Luz se presentó ante un juez retirado que había autorizado su ingreso al internado sin verificar alternativas. Beatriz se apareció ante un párroco que había ignorado las súplicas de su familia por ayuda económica. Cada visita seguía el mismo patrón. Las niñas mostraban su presencia, permitían que quienes las habían fallado enfrentaran sus acciones, y solo después de un arrepentimiento genuino se retiraban en paz. Algunos no pudieron soportar el peso de su culpa. El juez retirado, Eduardo Briceño, sufrió un infarto 2 días después de la visita de Luz. El párroco, padre Anselmo, cayó en una profunda depresión que lo llevó a confesar públicamente todos los casos en los que había fallado a su comunidad. Pero había alguien más que las niñas buscaban con particular insistencia: Patricio Ibarra, el hijo del transportista. Aunque él no había participado directamente en el abandono, había guardado el secreto de su padre durante años. Una noche, mientras dormía en su departamento de Valparaíso, las 5 niñas se le aparecieron simultáneamente. No venían con ira, sino con una pregunta silenciosa que resonó en su mente. ¿Por qué no dijiste nada? Patricio intentó explicar que había creído que eran solo pesadillas de su padre, delirios de un anciano enfermo. Pero las niñas le mostraron la verdad. Su padre había mencionado nombres, fechas, lugares específicos. Patricio había elegido no escuchar porque era más cómodo, porque investigar hubiera traído vergüenza sobre su familia. Las niñas le hicieron sentir el peso de los años que sus familias habían sufrido sin respuestas, sin poder despedirse, sin poder hacer el duelo. Devastado, Patricio contactó a Roberto Muñoz y le entregó todas las pertenencias de su padre, incluyendo un viejo diario donde Héctor había anotado detalles de múltiples viajes similares. El diario revelaba que el abandono de las 5 niñas no había sido un caso aislado. Entre 1970 y 1973, Héctor había transportado a decenas de niñas del internado, pero solo algunas habían llegado a sus destinos. Otras habían sido abandonadas en lugares remotos, vendidas a familias que no hacían preguntas o entregadas a redes de trabajo infantil. Esta revelación abrió una investigación nacional. Equipos forenses comenzaron a buscar en otros bosques y zonas rurales mencionadas en el diario. Encontraron más restos, más víctimas del sistema corrupto que había operado bajo la fachada de caridad cristiana. Cada nuevo hallazgo traía consigo más apariciones, más espíritus de niñas que regresaban para asegurar que sus historias fueran contadas. El gobierno chileno estableció una comisión especial para investigar los abusos en instituciones religiosas durante las décadas de 1960 y 1970. Testigos que habían guardado silencio durante años comenzaron a hablar. Surgieron historias de maltratos sistemáticos, trabajo forzado, castigos crueles y un desprecio absoluto por la vida de las niñas bajo su cuidado. El escándalo alcanzó a la jerarquía eclesiástica y varios obispos fueron obligados a renunciar. Mientras tanto, las apariciones continuaban, pero su naturaleza comenzó a cambiar. Ya no venían solo a confrontar a los responsables. Empezaron a aparecer ante niños en situación de abandono, ofreciendo consuelo silencioso. Una niña de 8 años en un hogar de acogida en Santiago reportó haber visto a Mariana sentada al borde de su cama, simplemente acompañándola mientras lloraba. Un niño en Valdivia dijo que Sofía le había mostrado dónde estaba escondida su hermana menor, cuando ésta se había perdido en el bosque. Las 5 niñas se habían convertido en protectoras de los abandonados, en guardianas de aquellos que el sistema había dejado atrás. Su presencia ya no causaba miedo, sino consuelo.
Padres que estaban a punto de abandonar a sus hijos reportaron visitas que los hicieron reconsiderar. Trabajadores sociales al borde del agotamiento sentían una presencia reconfortante que les daba fuerzas para continuar. Roberto Muñoz, quien había iniciado toda esta cadena de eventos, se convirtió en el guardián no oficial de la Araucaria donde habían sido encontradas. Instaló una placa conmemorativa con los nombres de las 5 niñas y mantuvo el lugar como un sitio de reflexión. Cada aniversario del hallazgo, cientos de personas visitaban el bosque, llevando juguetes, cartas y flores. Una noche, 3 años después del descubrimiento, Roberto estaba solo en el bosque cuando las 5 niñas se le aparecieron juntas por última vez. Ya no eran figuras translúcidas y frías. Brillaban con una luz cálida y sus rostros mostraban paz. Mariana se adelantó y le entregó algo, la fotografía de su madre, la misma que había sostenido en sus últimos momentos. Pero ahora la imagen era clara, nítida, como si acabara de ser tomada. Las niñas se tomaron de las manos y comenzaron a alejarse entre los árboles, sus figuras volviéndose más brillantes con cada paso. Roberto comprendió que habían completado su misión. La verdad había salido a la luz, los culpables habían sido confrontados, y su memoria sería honrada para siempre. Ya no necesitaban vagar. Podían finalmente descansar. Cuando Roberto parpadeó, las niñas habían desaparecido. Pero el bosque no se sintió vacío, una presencia cálida permanecía, como si el espíritu de las 5 pequeñas se hubiera fusionado con la tierra misma, convirtiéndose en parte de ese lugar sagrado. La araucaria bajo la cual habían muerto comenzó a florecer de manera extraordinaria, produciendo piñones en cantidades nunca antes vistas, como si la vida brotara con renovada fuerza de aquel suelo que había sido testigo de tanta tristeza. Los años siguientes trajeron cambios profundos en Chile. Las leyes de protección infantil fueron reformadas completamente. Se establecieron sistemas de seguimiento rigurosos para niños en instituciones, con inspecciones sorpresa y líneas directas para denuncias anónimas. El caso de las 5 niñas de Temuco se enseñaba en escuelas de trabajo social y psicología, como ejemplo de los horrores que puede causar la negligencia institucional. Elisa Valdés dedicó el resto de su vida a trabajar en una fundación que llevaba el nombre de su sobrina, Fundación Mariana Valdés, por los niños olvidados. La organización ayudaba a reunificar familias, proporcionaba recursos a familias en riesgo de separación y ofrecía apoyo psicológico a niños que habían sufrido abandono. Elisa nunca se perdonó completamente por lo que había hecho, pero transformó su culpa en acción, salvando a cientos de niños de un destino similar al de Mariana. Patricio Ibarra también se convirtió en activista. Utilizó su propia historia como ejemplo del daño que causa el silencio cómplice. Viajó por todo Chile dando charlas sobre la importancia de hablar cuando se conocen injusticias, incluso cuando hacerlo implica exponer a la propia familia. Su testimonio era particularmente poderoso porque no trataba de excusarse ni de minimizar su papel en mantener oculta la verdad. El antiguo edificio del internado Santa Rita fue demolido en 2017. En su lugar se construyó un centro comunitario con biblioteca, salas de juego para niños y espacios para talleres de crianza positiva. En la entrada se colocó un monumento con los nombres de todas las niñas que habían pasado por el internado, especialmente aquellas que nunca salieron o cuyo destino final nunca se conoció. Las familias de Sofía, Carmen, Luz y Beatriz también encontraron formas de honrar la memoria de sus hijas. Los Ramírez establecieron un programa de becas para niñas de escasos recursos. Los Torres crearon un refugio para madres solteras en situación de calle.
Los Pardo fundaron un programa de mentoría donde adultos acompañaban a niños en el sistema de acogida. Los Núñez trabajaron con legisladores para fortalecer las penas contra el abandono infantil, pero quizás el cambio más significativo fue el cultural. La historia de las 5 niñas de Temuco se convirtió en parte de la conciencia colectiva chilena. Ya no era socialmente aceptable mirar hacia otro lado cuando un niño sufría. Los vecinos comenzaron a involucrarse más activamente en reportar situaciones de riesgo. Las comunidades desarrollaron redes de apoyo más fuertes para familias vulnerables. Hubo, por supuesto, escépticos que cuestionaban las apariciones. Explicaban los testimonios como alucinaciones colectivas, productos del estrés postraumático o simplemente historias exageradas por los medios. Pero incluso estos escépticos no podían negar el impacto real y medible que el caso había tenido, independientemente de si las apariciones eran literalmente reales o manifestaciones psicológicas. Habían generado un cambio social profundo y necesario. En 2020, cuando el mundo enfrentaba la pandemia y muchos niños quedaron aún más vulnerables debido al aislamiento, se reportó un nuevo aumento en las apariciones. Trabajadores sociales que hacían visitas domiciliarias durante el confinamiento describieron sentir presencias protectoras que les alertaban sobre situaciones de peligro. Varios niños que sufrían abuso en sus hogares reportaron haber recibido visitas de ángeles niñas que les daban el valor para pedir ayuda. Roberto Muñoz, ahora convertido en director de la Reserva Natural, donde se había hecho el hallazgo, documentó estos fenómenos cuidadosamente. Mantenía un registro de testimonios, siempre respetuoso y sin juzgar la veracidad de los relatos. Para él, lo importante no era demostrar científicamente la existencia de fantasmas, sino reconocer que algo significativo estaba ocurriendo, algo que estaba salvando vidas. Una tarde de invierno de 2023, exactamente 51 años después de aquella noche fatal, Roberto recibió una visitante inesperada. Era una mujer de unos 40 años, acompañada de una niña de 8. La mujer se presentó como Daniela, hija de Elisa Valdés. La niña era su hija y habían venido a visitar el memorial de Mariana. Mi madre me contó toda la historia antes de morir el año pasado, explicó Daniela mientras dejaban flores bajo la araucaria. Me hizo prometer que continuaría el trabajo de la fundación y que traería a mis hijos aquí cada año para que nunca olviden la importancia de proteger a los más vulnerables. La pequeña, que se llamaba Mariana en honor a su tía abuela, se acercó a Roberto con timidez. ¿Es verdad que la tía Mariana a veces viene a visitar a los niños?, preguntó con curiosidad infantil. Roberto se arrodilló para estar a su altura. Muchas personas dicen que sí, que ella y sus amigas siguen cuidando a los niños que necesitan ayuda. ¿Tú qué crees? La niña miró hacia el bosque pensativa. Yo creo que si alguien te ama mucho, nunca te deja completamente. Mi abuela Elisa me dijo que el amor es más fuerte que todo, incluso más fuerte que la muerte. En ese momento, una suave brisa movió las ramas de la araucaria, haciendo caer algunos piñones a los pies de la pequeña Mariana. La niña los recogió con cuidado, sonriendo. No había nada sobrenatural en el viento ni en los piñones, pero había algo profundamente significativo en ese momento de conexión entre generaciones, en esa transmisión de memoria y compromiso. Mientras madre e hija se alejaban por el sendero, Roberto permaneció bajo la araucaria. Pensó en todo el camino recorrido desde aquella noche en que vio por primera vez a la niña descalza en la nieve. Había comenzado como un misterio que necesitaba ser resuelto, pero se había convertido en algo mucho más grande. Un movimiento nacional por la protección infantil, un cambio en la conciencia colectiva. Una transformación profunda en cómo la sociedad chilena veía su responsabilidad hacia sus miembros más vulnerables.
El sol comenzaba a ponerse, tiñendo la nieve de tonos rosados y dorados. Roberto cerró los ojos y por un momento le pareció escuchar risas de niñas jugando entre los árboles. No sintió miedo ni tristeza, solo una profunda sensación de paz y de propósito cumplido. Las 5 niñas del internado Santa Rita habían vuelto en silencio, sí. Pero su regreso no había sido de venganza, sino de redención. No habían venido a atormentar, sino a sanar. Su presencia había forzado a una sociedad entera a confrontar sus fracasos, a reconocer sus culpas, a comprometerse con hacer mejor las cosas. En los años siguientes, Chile se convirtió en un referente latinoamericano en políticas de protección infantil. Los índices de abandono disminuyeron dramáticamente. Los sistemas de adopción y acogida fueron reformados para priorizar el bienestar real de los niños. Se crearon programas innovadores de apoyo familiar que prevenían la separación en primer lugar. Y en el corazón de todo este cambio estaban las 5 niñas de Temuco: Mariana Valdés, Sofía Ramírez, Carmen Torres, Luz Pardo y Beatriz Núñez. Sus nombres ya no evocaban solo tragedia, sino también esperanza. Habían muerto abandonadas en la nieve, olvidadas por aquellos que debían protegerlas. Pero habían vuelto, y con su regreso habían asegurado que ningún otro niño chileno sufriera el mismo destino. La Araucaria seguía de pie, marcando el lugar donde todo había comenzado y terminado. Los visitantes continuaban llegando, año tras año, trayendo flores, juguetes, cartas. Algunos venían a pedir perdón por sus propios fracasos. Otros venían a agradecer por haberlos salvado de cometer los mismos errores. Muchos simplemente venían a recordar, a asegurar que aquellas 5 vidas no fueran olvidadas. Y en las noches de invierno, cuando la nieve caía suave sobre el Valle de los Pinos, algunos todavía afirmaban ver 5 pequeñas figuras luminosas caminando entre los árboles, tomadas de la mano, vigilando. Ya no buscaban venganza ni justicia. Esas batallas habían sido ganadas. Ahora solo cuidaban, protegían, recordaban a todos que la memoria tiene poder, que el amor perdura y que ninguna vida, por breve que sea, carece de significado. La historia de las 5 niñas del internado se había convertido en leyenda, pero era una leyenda con raíces profundas en la realidad y con ramas que se extendían hacia el futuro. Cada niño rescatado del abandono, cada familia reunificada, cada ley aprobada para proteger a los vulnerables, era un tributo viviente a su memoria. Roberto Muñoz, ahora un hombre mayor, seguía visitando la Araucaria cada semana. Mantenía el memorial impecable, reemplazaba las flores marchitas, reparaba la placa cuando el clima la desgastaba. Era su forma de honrar no solo a las 5 niñas, sino a todos los niños que habían sido fallados por el sistema, a todas las vidas que podían haberse salvado si alguien hubiera tenido el valor de hacer las preguntas correctas 43 años antes. Una mañana de primavera, mientras limpiaba las hojas caídas alrededor del memorial, Roberto sintió una presencia familiar. No vio nada, pero supo que estaban allí, las 5 juntas una vez más. No necesitaban mostrarse. Ya no había nada que demostrar, nada que enseñar, nada que reclamar. «Gracias», susurró Roberto al viento. No sabía exactamente por qué daba las gracias, por haberle permitido encontrarlas, por haberle dado el propósito que había definido la segunda mitad de su vida, por haberle mostrado que incluso las tragedias más oscuras pueden generar luz si se enfrentan con valor y honestidad. El viento respondió con un susurro que sonaba casi como una melodía infantil, una canción de cuna en mapudungún que Roberto no entendía, pero que le llenaba el corazón de calidez. Luego el momento pasó y solo quedó el silencio pacífico del bosque, el canto de los pájaros, el murmullo distante de un arroyo. Roberto recogió sus herramientas y comenzó el descenso por el sendero.
Mientras caminaba, pensó en todas las vidas que habían sido tocadas por esta historia, las familias destruidas por la pérdida, luego reconstruidas por la verdad, los culpables que habían tenido que enfrentar sus acciones, los miles de niños que ahora estaban más seguros gracias a las reformas implementadas, las generaciones futuras que crecerían en una sociedad más consciente de su responsabilidad colectiva. Al llegar a la base de la montaña, Roberto miró hacia atrás una última vez. El bosque se alzaba majestuoso contra el cielo azul, la araucaria centenaria visible, incluso desde la distancia. Era un lugar de belleza natural, pero también un lugar sagrado, santificado no por rituales religiosos, sino por el sufrimiento humano y la subsecuente redención. Las 5 niñas del internado Santa Rita habían vuelto en silencio, buscando a quienes las habían abandonado en la nieve. Las habían encontrado, habían reclamado su justicia, habían contado su historia, y ahora, finalmente, podían descansar en paz, sabiendo que su muerte no había sido en vano, que su memoria sería preservada, que su legado continuaría salvando vidas durante generaciones venideras. El valle guardó silencio, un silencio lleno de respeto y reconocimiento. Y en algún lugar entre las sombras de los árboles antiguos, 5 pequeñas almas sonrieron, satisfechas de que su trabajo estaba completo, de que finalmente podían soltar el mundo de los vivos y abrazar la eternidad que les había sido arrebatada tan cruelmente 51 años atrás. La nieve comenzaría a caer nuevamente cuando llegara el próximo invierno, como siempre había caído, como siempre caería. Pero ahora, bajo ese manto blanco, no habría más secretos enterrados, no más niñas abandonadas para morir en soledad. Chile había aprendido su lección, pagada con la vida de 5 pequeñas inocentes, y ese conocimiento, comprado a un precio tan terrible, no sería olvidado jamás. La historia podría haber terminado ahí, con un final de justicia cumplida y paz alcanzada, pero la realidad es que las heridas profundas nunca sanan completamente, y los ecos del pasado continúan resonando en formas inesperadas. En 2024, una joven periodista llamada Valentina Ortiz comenzó a investigar para un documental sobre el caso. Tenía 26 años y había crecido escuchando la historia de las 5 niñas como parte del folclore moderno chileno. Pero Valentina quería ir más allá de la narrativa conocida. Quería encontrar a otros sobrevivientes del internado Santa Rita, personas que hubieran conocido a Mariana y a sus compañeras, que pudieran dar testimonio de cómo era realmente la vida en ese lugar. Su búsqueda la llevó a Rancagua, donde encontró a Cecilia Morales, una mujer de 62 años que había vivido en el internado entre 1968 y 1974. Cecilia había guardado silencio durante décadas sobre sus experiencias, pero algo en la persistencia de Valentina la convenció de hablar. Se reunieron en la modesta casa de Cecilia, donde la mujer preparó té mientras organizaba sus pensamientos, decidiendo por dónde comenzar. Mariana era especial, dijo Cecilia con voz temblorosa. Tenía una fuerza interior que ninguna de nosotras poseía. Cuando llegó al internado, yo tenía 12 años y ya llevaba 3 años allí. Vi cómo muchas niñas se rompían bajo el régimen de Sor Teresita, pero Mariana nunca se rompió completamente. Siempre creía que alguien vendría por ella. Cecilia reveló detalles que no habían aparecido en ningún informe oficial. Explicó que Sor Teresita seleccionaba cuidadosamente a las niñas que enviaba con Héctor Ibarra. Elegía a aquellas que no tenían familiares que hicieran preguntas, o cuyos familiares habían demostrado desinterés. Mariana había sido seleccionada precisamente porque Elisa nunca había vuelto a visitarla después de dejarla en el internado. Había un patrón, continuó Cecilia. Cada cierto tiempo,
un grupo de niñas desaparecía. Nos decían que habían sido transferidas a mejores lugares, a familias adoptivas, a escuelas en Santiago. Algunas de nosotras sospechábamos que algo malo estaba pasando, pero éramos solo niñas. ¿Quién nos habría creído? Valentina grabó horas de testimonio. Cecilia recordaba la noche en que se llevaron a Mariana y a las otras 4. Había ayudado a empacar sus escasas pertenencias y había visto la emoción mezclada con miedo en sus rostros. Recordaba que Mariana le había dado un abrazo antes de partir y le había susurrado: «Si no vuelvo en un mes, busca a mi tía Elisa en Concepción. Dile que traté de ser valiente». «Pero yo era una cobarde», admitió Cecilia con lágrimas rodando por sus mejillas. Pasó un mes, luego 2, luego 6. Nunca busqué a Elisa. Tenía demasiado miedo de las consecuencias. Cuando finalmente salí del internado en 1974, traté de olvidar todo lo que había vivido allí. Me casé, tuve hijos, construí una vida normal, pero Mariana nunca me dejó realmente. Soñaba con ella constantemente. Esta confesión abrió una nueva dimensión del caso. Valentina comenzó a buscar a otras ex-residentes del internado. Encontró a 17 mujeres que habían vivido allí durante los años críticos. Todas guardaban historias similares, sospechas nunca verbalizadas, miedos nunca confrontados, culpas que habían cargado durante décadas. Una de ellas, Mercedes Soto, reveló algo particularmente perturbador. En 1973, un año después de la muerte de las 5 niñas, Mercedes había sido asignada a limpiar la oficina de Sor Teresita. Allí había encontrado un cuaderno escondido en un cajón cerrado con llave que accidentalmente había quedado abierto. El cuaderno contenía registros meticulosos de todas las niñas que habían sido transferidas, junto con cantidades de dinero al lado de cada nombre. Sor Teresita estaba siendo pagada, explicó Mercedes con amargura. Cada niña que entregaba a Héctor Ibarra le generaba dinero. No sé quién pagaba o para qué exactamente, pero era un negocio para ella. Cuando me descubrió leyendo el cuaderno, me encerró en el sótano durante 3 días sin comida. Me amenazó con que si hablaba, me pasaría lo mismo que a las niñas del bosque. En ese momento no entendía a qué se refería, pero años después, cuando encontraron los cuerpos, lo comprendí todo. Mercedes había guardado este secreto durante 51 años. La culpa la había consumido, llevándola a varios intentos de suicidio y a problemas de salud mental crónicos. Recién ahora, al final de su vida, encontraba el valor para hablar. Valentina llevó estas nuevas revelaciones a las autoridades. Se reabrió la investigación, esta vez con un enfoque más amplio. Los registros bancarios de Sor Teresita fueron examinados y se descubrieron depósitos regulares de cantidades significativas entre 1970 y 1984, año antes del cierre del internado. El origen del dinero llevó a una red de tráfico infantil que operaba a nivel nacional. La investigación reveló que el internado Santa Rita había sido solo uno de varios nodos en una red que proveía niñas para adopciones ilegales, trabajo doméstico, no remunerado e incluso peores destinos. Las familias adineradas que no podían adoptar legalmente pagaban grandes sumas por niñas sin papeles que podían ser presentadas como hijas biológicas o mantenidas como sirvientas invisibles. Héctor Ibarra había sido el transportista principal de esta red en la región sur. Su trabajo no era solo abandonar a las niñas que eran inadecuadas para la venta, sino también entregar a otras a compradores específicos. Las 5 niñas de Temuco habían sido abandonadas porque Héctor había recibido un encargo por solo 3 niñas, pero Sor Teresita le había enviado 5. Demasiado perezoso para hacer 2 viajes y demasiado cruel para regresarlas, simplemente las había dejado morir. Esta revelación fue devastadora para Chile.
no solo había sido una tragedia individual, sino parte de un sistema criminal organizado que había operado con impunidad durante años. ¿Cuántas otras niñas habían sufrido destinos similares o peores? Los registros incompletos del internado sugerían que al menos 30 niñas habían sido transferidas, sin documentación adecuada, entre 1970 y 1984. El documental de Valentina, titulado Las niñas olvidadas, se estrenó en 2025 y causó una conmoción nacional. Las familias de las 5 niñas de Temuco tuvieron que revivir su dolor, pero esta vez con la comprensión completa de la magnitud de la conspiración que había costado las vidas de sus hijas. La indignación pública alcanzó niveles sin precedentes. Pero algo más comenzó a suceder. Mujeres de todo Chile comenzaron a presentarse con historias de haber sido compradas o adoptadas irregularmente en esa época. Una mujer de 53 años llamada Andrea descubrió que no era hija biológica de quienes la habían criado, sino que había sido adquirida del internado Santa Rita en 1972. Sus padres adoptivos, ahora ancianos, finalmente confesaron haber pagado una suma considerable a un intermediario que trabajaba con Sor Teresita. Andrea quedó destrozada. Toda su identidad se derrumbó. ¿Quién era realmente? ¿Dónde estaba su familia biológica? ¿La estaban buscando? Las pruebas de ADN confirmaron que no tenía relación genética con quienes la habían criado. Se unió a un grupo de apoyo que se formó para personas en situaciones similares, todas tratando de reconstruir sus verdaderas historias. La noche después de que Andrea viera el documental, tuvo una visita. Mariana se le apareció, no con el uniforme gris del internado, sino con ropa de calle, como si fuera una niña normal. Se sentó al borde de la cama de Andrea y simplemente esperó. Andrea, aunque asustada, sintió una extraña conexión con esta presencia. «¿Por qué a mí?», preguntó Andrea. «Yo sobreviví. Tuve una vida. ¿Por qué vienes?». Mariana no habló con palabras, pero Andrea comprendió el mensaje que transmitía directamente a su mente. Porque tu historia también importa, porque tú también fuiste robada, porque mereces saber la verdad. En los días siguientes, Andrea comenzó una búsqueda intensiva de sus orígenes. Los viejos registros del internado revelaron que había ingresado en 1970 con el nombre de Rosa Catalina Muñoz. Sus padres biológicos habían muerto en un accidente de tránsito y ella había sido enviada al internado por servicios sociales. Pero en lugar de ser adoptada legalmente, había sido vendida. Andrea logró rastrear a su familia extendida. Tenía tíos y primos que nunca habían dejado de buscarla. Durante 53 años habían creído que simplemente había desaparecido en el sistema. La reunión fue emotiva y complicada. Andrea tuvo que reconciliar 50 años de vida con una identidad con el descubrimiento de quién debía haber sido. Su caso no era único. Decenas de personas se presentaron con historias similares. Cada una de ellas reportó haber tenido visitas de las 5 niñas, como si Mariana, Sofía, Carmen, Luz y Beatriz hubieran asumido la responsabilidad de ayudar no solo a los vivos, sino también a los perdidos, a aquellos cuyas identidades habían sido robadas. El gobierno estableció una oficina especial para ayudar a estas personas a reconstruir sus historias. Se creó una base de datos de ADN donde las familias que habían perdido niños en esa época podían registrarse y las personas que sospechaban haber sido adoptadas ilegalmente podían buscar coincidencias. Los resultados fueron asombrosos. Se identificaron más de 100 casos de adopciones o transferencias ilegales vinculadas al internado Santa Rita y a instituciones similares. Cecilia Morales, la primera en hablar con Valentina, experimentó su propia transformación.
Después de revelar públicamente lo que sabía, sintió como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. Una noche, Mariana se le apareció por primera vez en décadas. Cecilia cayó de rodillas. Pidiendo perdón por no haber cumplido la promesa de buscar a Elisa, Mariana se acercó y colocó su mano translúcida sobre la cabeza de Cecilia. La mujer sintió el mismo frío purificador que Elisa había experimentado años atrás, pero también sintió algo más: gratitud. Mariana le mostraba que su testimonio reciente había sido valiente, que nunca era demasiado tarde para hacer lo correcto, que el perdón era posible incluso después de décadas de silencio. Cuando Mariana se retiró, Cecilia se sintió renovada. Dedicó sus últimos años a trabajar como voluntaria en la oficina de búsqueda de identidades, ayudando a otras personas a navegar el doloroso proceso de descubrir sus verdaderos orígenes. Su conocimiento íntimo del funcionamiento del internado la convirtió en un recurso invaluable. Mercedes Soto, quien había revelado la existencia del cuaderno de pagos, también experimentó una visita similar. Las 5 niñas se le aparecieron simultáneamente, y esta vez no venían con acusaciones, sino con compasión. Le mostraron que ella también había sido una víctima, que el terror que había sentido como niña de 13 años, encerrada en un sótano oscuro, era real y justificaba su silencio. Mercedes lloró durante horas esa noche, liberando décadas de trauma acumulado. Por primera vez en su vida, se permitió ser amable consigo misma, perdonarse por no haber sido una heroína cuando solo era una niña asustada. Comenzó terapia seria para su salud mental y gradualmente encontró algo parecido a la paz. El impacto de estas revelaciones continuó expandiéndose. La Iglesia Católica en Chile se vio obligada a realizar una investigación exhaustiva de todas sus instituciones de cuidado infantil históricas. Se descubrieron más casos de abuso, negligencia y tráfico en otros internados y orfanatos operados por órdenes religiosas. El escándalo llevó a reformas profundas en cómo las instituciones religiosas eran supervisadas y reguladas. Algunas de las mujeres que descubrieron haber sido víctimas de adopciones ilegales enfrentaron dilemas imposibles. ¿Cómo reconciliarse con padres adoptivos que las habían criado con amor, pero que las habían adquirido ilegalmente? ¿Cómo reclamar una identidad robada sin destruir las relaciones que habían definido sus vidas? No había respuestas fáciles. Algunas optaron por mantener ambas identidades, honrando tanto a sus familias biológicas como adoptivas. Otras rompieron completamente con sus vidas anteriores, sintiendo que habían sido construidas sobre mentiras. Cada caso era único, cada decisión dolorosa a su manera, pero a través de todo esto, las 5 niñas continuaban apareciendo, ofreciendo consuelo cuando era posible, forzando confrontaciones cuando era necesario. Su presencia se había convertido en una fuerza de sanación colectiva, ayudando a toda una sociedad a enfrentar sus pecados del pasado. Roberto Muñoz, ahora en sus últimos años de trabajo antes de jubilarse, observaba todo esto con una mezcla de asombro y satisfacción. Lo que había comenzado como un simple avistamiento en el bosque se había transformado en un movimiento nacional de justicia, verdad y reconciliación. Las 5 niñas habían logrado en muerte lo que nunca hubieran podido en vida: cambiar fundamentalmente cómo Chile trataba a sus niños más vulnerables. Una tarde, Roberto recibió una llamada de Valentina, la periodista. Estaba trabajando en un seguimiento de su documental y quería entrevistar a Roberto nuevamente. Durante la entrevista, Valentina le preguntó si aún creía en las apariciones o si pensaba que habían sido manifestaciones psicológicas colectivas de culpa y trauma. Roberto reflexionó cuidadosamente antes de responder. No sé si importa distinguir entre lo literal y lo psicológico, dijo finalmente.
Lo que importa es que algo real ocurrió. Vidas fueron salvadas, verdades fueron reveladas, justicia fue servida de alguna forma. Si quieres llamarlo fantasmas o llamarlo la conciencia colectiva manifestándose, el resultado es el mismo, cambio real y positivo. Valentina asintió, entendiendo la sabiduría en esa perspectiva. Su documental había ganado premios internacionales y había inspirado investigaciones similares en otros países latinoamericanos. Se estaban descubriendo redes de tráfico infantil históricas en Argentina, Perú y Colombia, todas operando bajo fachadas de caridad religiosa similar. El caso de Chile se había convertido en un modelo de cómo enfrentar crímenes históricos contra la infancia. Otros países enviaban delegaciones para aprender de las políticas y programas que se habían implementado. La Fundación Mariana Valdés recibía solicitudes de asesoría de organizaciones internacionales. Pero quizás el legado más importante era cultural. Una generación de niños chilenos estaba creciendo con la historia de las 5 niñas de Temuco como parte de su educación básica. Aprendían sobre la importancia de proteger a los vulnerables, de hablar cuando veían injusticias, de no permanecer en silencio cómplice. Los libros de texto incluían el caso como ejemplo de cómo el mal florece cuando las buenas personas no actúan. En 2026, el gobierno chileno anunció la creación del Día Nacional de la Memoria y Protección Infantil, a celebrarse cada 15 de julio, la fecha en que las 5 niñas habían sido abandonadas en el bosque. El primer año, cientos de miles de personas participaron en vigilias, marchas y ceremonias de recordación en todo el país. Roberto fue invitado como orador principal en la ceremonia en Temuco. Parado frente a miles de personas, con la araucaria visible en la distancia contra el cielo invernal, compartió su historia de cómo un simple avistamiento había cambiado el curso de su vida y el de todo un país. Habló de la importancia de la persistencia, de no ignorar lo que parecía inexplicable, de buscar la verdad sin importar cuán incómoda fuera. Al terminar su discurso, se produjo un momento extraordinario. Aunque era pleno día, miles de testigos reportaron haber visto 5 pequeñas luces brillantes flotando sobre la multitud, moviéndose en patrones que parecían de alegría y celebración. Los escépticos lo atribuyeron a reflejos del sol en la nieve, a ilusiones ópticas colectivas. Los creyentes lo vieron como una última aparición pública, una bendición de las 5 niñas sobre la sociedad que finalmente había aprendido las lecciones que habían venido a enseñar. Esa noche, en todo Chile, personas reportaron sueños vívidos con las 5 niñas, pero estos sueños eran diferentes a las apariciones anteriores. No había confrontación ni tensión, solo había paz, gratitud y despedida. Las niñas aparecían sonrientes, tomadas de la mano, y simplemente decían adiós. Al amanecer del 16 de julio de 2026, las apariciones cesaron. Después de 11 años de presencia constante, las 5 niñas del internado Santa Rita finalmente se retiraron del mundo de los vivos. Su trabajo estaba completo. Su historia había sido contada. Su legado estaba asegurado. Podían finalmente, verdaderamente, descansar en paz. Roberto lo supo inmediatamente cuando visitó el memorial esa mañana. La presencia que siempre había sentido en el bosque había cambiado. No se había ido completamente, pero se había transformado en algo más sutil, más natural. Ya no era la urgencia de espíritus con una misión sin cumplir. Era simplemente la memoria sagrada de un lugar donde algo terrible había ocurrido y algo hermoso había surgido de esa tragedia. Colocó 5 rosas frescas bajo la araucaria, una por cada niña, y se permitió un momento de profunda gratitud.
gratitud por haber sido el instrumento de justicia, gratitud por haber vivido para ver el cambio que las 5 niñas habían inspirado, gratitud por haber formado parte de algo mucho más grande que él mismo. Mientras descendía por el sendero, por última vez antes de su jubilación, Roberto no miró atrás. No necesitaba hacerlo. Sabía que las 5 niñas ya no estaban allí, al menos no de la forma en que habían estado durante los últimos 11 años, pero también sabía que nunca serían olvidadas, que su historia continuaría siendo contada a nuevas generaciones, que su sacrificio seguiría salvando vidas durante décadas, tal vez siglos venideros. Chile había sido transformado por 5 niñas que murieron congeladas en un bosque en 1972. Pero su muerte no había sido el final de su historia, sino solo el comienzo de un legado que había redefinido una nación entera. Habían vuelto en silencio, buscando justicia, y habían encontrado no solo justicia, sino redención para todos los involucrados, vivos y muertos. Y así, en un país al fin del mundo, 5 pequeñas almas finalmente encontraron su eterno descanso, sabiendo que habían cambiado el mundo para mejor, que ningún otro niño sufriría como ellas habían sufrido, que su memoria viviría mientras Chile existiera. Era, al final, en todo lo que cualquiera podría esperar, que su vida tuviera significado, que su muerte no fuera en vano, que su espíritu inspirara bondad en los corazones de aquellos que quedaban atrás.